Bueno, continuamos con el canto número 8, la hospitalidad de los feacios. No bien se presentó la aurora de los dedos rosados, el rey Alcino caminó hasta el ágora para reunirse con el consejo de ancianos y con los notables de la ciudad, a los que un heraldo había convocado. El heraldo no era otro que la diosa Atenea transfigurada, quien hablaba a todos maravillas del forastero que había llegado del mar y así los predisponía a su favor. El consejo decidió lo que el rey deseaba, embarcar a Ulises en una nave negra a estrenar, bien conducida por los mejores remeros. Arreglado esto, el rey los invitó a un banquete en el palacio en honor del huésped. Allí se enteró Ulises de lo dispuesto en el ágora. ¡Una nave! En cuanto supo que una nave lo esperaba en el puerto, hubo de contenerse para no correr y saltar como un niño. Otra vez tenía una nave. ¿Qué podría impedirle ahora el retorno a la patria? 20 años después. Sentía Ulises que los buenos tiempos regresaban luego de tantos suplicios, y su mente se fue lejos, hacia las playas de su isla y al encanto de su hogar. Se vio a sí mismo abrazando a Penélope mientras imaginaba el rostro maduro de su hijo. ¿Se le parecería mucho? La carne que crujía en los asadores y un hombre ciego que acababa de llegar al palacio lo hicieron volver a sus ensoñaciones. 12 ovejas, 8 puercos y 2 bueyes gordos se asaban lentamente cuando se presentó a Ulises el aedo ciego que poseía el don del canto y la facilidad para recitar. Se llamaba Demódoco, tan hábil para la cítara como gustoso de tener a mano el vino. Los animados comensales le pidieron que cantara la gloria de los guerreros cuya fama era bien vista en todo el cielo y en la tierra. Se referían a los héroes Ulises, el fecundo en ardides, y Aquiles, el de los pies ligeros. Al escuchar su nombre y el de su amigo muerto, el huésped se tapó la cara con un manto para que nadie viera sus lágrimas, y más lloró al escuchar que el aedo hablaba de sus hazañas con palabras certeras. El canto, los juegos y las danzas. Luego del banquete, el rey quiso celebrar juegos deportivos para que Ulises admirase a sus guerreros. Una turba numerosa rodeaba a los contendientes. En el juego de carrera, vigorosos jóvenes de cuerpos bien formados partieron de la raya de largada y volaron ágiles, tras levantar polvo por la llanura. Buena. Se le hicieron honores al vencedor y llegaron los luchadores que tornearon con hidalguía. Luego comenzó la disputa de salto y más tarde otros arrojaron el disco y concluyó todo con los eximios peleadores en el arte del pugilato. O sea, terminó a las piñas. A las piñas pero deportivas. En ese momento uno de los atletas llamados Laodamante, que además de parecerse por su aspecto a un dios, era hijo del rey, dijo al grupo que lo rodeaba que sería bueno hacer lanzar el disco al forastero. Si bien ha padecido muchos males, como nos ha dicho, su cuerpo es robusto, opinó, y terminó diciendo Laodamante: venerado huésped, si conoces algún juego, te invito a que participes, que no hay gloria mayor para un hombre que la de lucirse por las obras de sus pies o de sus manos. Ven a ejercitarte y echa del alma las penas que pronto regresarás a tu patria. Ulises no quería participar y así lo aclaró. Laodamante, ¿por qué me pides tales cosas? Estoy aquí para suplicar una ayuda y no me resulta posible olvidar mis penas. Pero el ansioso Euríalo, el eximio luchador, le salió al cruce. Huésped, ¿no será que en verdad no estás instruido en los juegos? Antes pareces capitán de marineros traficantes, que sirves solo para cuidar el lucro de tus rapiñas. Veo que no tienes traza de atleta. Este comentario hizo enojar a Ulises, el fecundo en ardides. Para un guerrero no había peor insulto que el ser llamado comerciante. Mirando torvamente a Euríalo, el héroe contestó: insensato, tu aspecto es distinguido, pero tu inteligencia es poca, y aunque me haya agobiado por las desgracias y por las fatigas, te demostraré lo que puedo hacer. Dicho esto, levantó el disco de piedra más pesado, le hizo dar algunas vueltas y lo arrojó tan lejos que superó todas las señales de los tiros anteriores.
Los nobles feacios se inclinaron al comprobarlo. Entonces dijo Ulises más calmado: si lo desean, invito a quien quiera a contender conmigo en el pugilato o en la lucha. Sé también manejar el arco como nadie. Tan solo en la carrera temo que algunos de ustedes pudieran vencerme, pues aún tengo las piernas débiles. Todos quedaron enmudecidos hasta que el rey Alcino habló. No nos enojan tus palabras, pues solo quisiste demostrarnos tu valor, que ya nadie pondrá en duda. Mas recuerda cuando estés en tu palacio que los feacios somos buenos en estas cosas y excelentes en la navegación, y que siempre nos placen los convites, la cítara, los vestidos limpios, los baños calientes y la cama. Y ahora ordeno a los danzadores que bailen, para que el huésped compruebe en cuánto aventajamos los feacios a los demás, también en el baile. Y vaya alguno en busca de la cítara y se la dé al Aedo de Módoco. Muy pronto el Aedo estaba ejecutando la cítara. Ulises contemplaba admirado la destreza deslumbrante de los bailarines, y mientras la danza estaba en su apogeo, contaba a su vez el Aedo los amores y las historias de los dioses. Alcino, el magnánimo rey, pidió luego que bailaran los dos mejores, sus hijos Alio y Laodamante, quienes comenzaron a jugar con una pelota de color púrpura. Ay no, chicos, eran medios bala, ¿eh? Con una pelota de color púrpura. Uno la arrojaba al aire y el otro de un salto la tomaba, alternando esto con el baile. Y todo terminó en la gritería de los demás jóvenes, festejando el espectáculo. Dijo entonces Ulises: Alcino, tus danzadores han cumplido con lo que prometiste. He quedado maravillado. El rey se alegró y ordenó a Euríalo, el luchador, que se disculpase con el huésped y le ofreciera un regalo. El luchador cumplió, ofreciéndole una espada de bronce con una empuñadura de plata, en tanto pedía a los dioses por él. Antes de caer el sol, recibió Ulises muchos otros presentes, entre ellos una copa de oro del propio rey, para que lo recordara en sus libaciones a los dioses. La reina Arete se ocupó de hacer el fuego en una caldera a fin de que Ulises se lavara con agua caliente, y mandó traer un arcón para guardar allí los presentes. Entonces Nausicaa, la hermosa princesa que lo había asistido, le habló a Ulises: espero que te acuerdes de mí en tu patria, ya que me debes el haberte rescatado. Y el ingenioso Ulises no tardó en decirle: si concedes Zeus que llegue a mi casa, te invocaré cada día como a una diosa. Fue a sentarse junto al rey, y mientras se distribuían las porciones y se mezclaba el vino, el ingenioso Ulises mandó un trozo de carne de cerdo para el Aedo de Módoco como agradecimiento por su canto. Y cuando todos quedaron satisfechos de comer y de beber, el mismo Ulises se dirigió al Aedo de Módoco. Te alabo, porque parece que los mismos dioses te inspiran lo que cantas. Mas te pido que cambies de asunto y nos cuentes de qué manera estaba dispuesto el caballo de madera construido por los griegos con la ayuda de Atenea. Era una máquina engañosa, que el divino Ulises, él a sí mismo se dice divino Ulises, es un insoportable ególatra. Buah, en fin. Que el divino Ulises dejó frente a la ciudad de Troya, después de haber introducido en ella a los guerreros que la destruyeron. Si cuentas eso como realmente ocurrió, yo diré a todos que es una deidad benévola, te concedió el don del canto. Porque recuerden que yo les había comentado que los poetas eran tomados por una deidad que los inspiraba, no era una propiedad desarrollada en sí por el, no era a fuerza de hábito y a fuerza de esmero que ellos llegaban a ser así de buenos poetas, sino que una deidad los tomaba. Si cuentas esto como realmente ocurrió, yo diría a todos que una deidad benévola te concedió el don del canto. Y el Aedo, impulsado por la inspiración de la musa, contó cómo los griegos dejaron el caballo a las puertas de Troya y fingieron retirarse, alejando los barcos de la vista. Habló de las dudas de los troyanos, que no sabían si quemar o arrojar al despeñadero el caballo o tomarlo como un regalo de Poseidón, llevándolo al interior de las murallas. Esto último prevaleció, y cantó el Aedo el modo en que por la noche salieron los guerreros griegos del interior del caballo y cómo asolaron la ciudad. También refirió las hazañas de Ulises, ayudado por Atenea, la de los ojos brillantes, entre el fuego, el terror
y la muerte. Cuando terminó de hablar el Aedo, Ulises lloraba, tanto como lloraron las mujeres de Troya viendo a sus maridos muertos y siendo tomadas como esclavas por el resto de sus días. ¡Ay, qué alegre! Con tanta angustia lloraba Ulises que el rey Alcino se compadeció y pidió al Aedo de Módoco que no tocara más la cítara ni cantase. Basta de Módoco, cortar, se está muriendo nuestro personaje acá, huésped. Pensando que el huésped habría perdido algún ser querido en aquella guerra. Entonces dijo el rey, dirigiéndose a Ulises: dinos, te lo ruego, ¿quién eres? Dinos hasta qué ciudad deberemos escoltarte. Fin del canto 8. Canto número 9. Los viajes de Ulises. ¿Quién eres?, le preguntaba el rey Alcino. ¿Quién soy?, pensó Ulises. Soy un rey cuyo trono está vacío hace 20 años. Soy el perdido, el náufrago, el rescatado, el fantasma, el cautivo, el odiado por Poseidón, el astuto, el que siempre tuvo a mano un recurso para seguir con vida, el héroe preferido de Atenea, la de los ojos brillantes. Eso pensaba Ulises ante sus benefactores los feacios. Ellos le darían una nave para regresar a su patria sin siquiera saber su nombre, ni el nombre de su patria. Les contaría todo. Se quitaría su último disfraz ante esos buenos hombres. Suspiró y con serenidad comenzó a comentar su larga historia. Me tomo un mate. Rey Alcino, qué agradable es estar en tu palacio. La voz de tu Aedo se asemeja a la de un dios. La alegría reina en todo el pueblo. Tus invitados comen pan y carne en las mesas mientras escuchan al Aedo, y el escanciador, que es la persona que servía el vino, o sea, el encargado del vino y el que lo cuidaba también, saca vino de la vasija y lo va echando en las copas. Por eso mis lágrimas te parecen extrañas, y voy a contarte muchas cosas aunque no sepa por dónde empezar. Lo primero, mi nombre. Soy Ulises, a quien todos llaman el prudente, el fecundo en ardides, el ingenioso. Dicen que soy astuto, y yo lo opino también, y que mi gloria llega hasta el cielo, y yo también lo opino. Mentira, eso son acotaciones mías. Habito en Ítaca, una tierra áspera, pero buena criadora de guerreros. No he hallado jamás cosa más dulce que mi patria, y de lo contrario no pudo convencerme Calipso, la ninfa de las hermosas trenzas que me detuvo en su isla deseando que yo fuera su marido. Y lo mismo quiso Circe, la maga, antes que ella. Pero yo miraba el mar y anhelaba ver mi casa, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo. Y ahora esto les aclaro yo, comienza toda una enumeración de él, de las islas y de toda la aventura, cómo inicia cuando ellos salen de Troya. Los Cicones. Voy a contarte mi vuelta desde que salí de Troya cuando al mando de 12 naves el viento quiso llevarme al país de los Cicones, que fueron un pueblo de Tracia que figuraba entre los aliados de Príamo en la Ilíada, o sea, los aliados de Troya, ¿no? A la isla llamada Ismaro. Entramos con furia en la ciudad y matamos a sus hombres, y tomamos toda su riqueza. Aconsejé a mi sol, eso ya es una, esto es una acotación mía, ¿no? Ya es una exageración, es desmedido, es una hibris de parte de él, porque ya habían saqueado y matado en Troya, no había necesidad de hacerlo a lo largo de todo el camino, un reguero de sangre que indicaba con flechitas hacia dónde quedaba Ítaca, ¿no? Era una hibris. Entramos con furia en la ciudad y matamos a sus hombres y tomamos toda su riqueza. Aconsejé a mis soldados partir rápidamente, pero ellos quisieron degollar bueyes y tomar vinos. Y querían seguir de peña. Y sucedió que vinieron los Cicones, que habitaban en el interior del país, alertados por el humo que se elevaba sobre la ciudad que habíamos incendiado. Eran unos genios los pibes, re inteligentes. Eran fuertes y numerosos y marchaban muchos a pie y otros que sabían usar el caballo. Así se nos presentó el funesto destino que había ordenado Zeus. No, se lo buscaron ellos, no se presentó el destino. Toda la mañana y la tarde combatimos sin tregua, hasta que el sagrado día tocó a su fin y tuvimos que ponernos en fuga con muchos heridos y llorando 6 muertos.
Seguimos adelante, con el corazón triste, aunque gustosos de haber escapado de la muerte. Subidos a los barcos, el viento del norte nos llevó impetuoso, hasta que de tan fuerte rasgó las velas, y Zeus amontonó las nubes encima de nosotros, y la noche cayó del cielo. Amainamos las velas, o sea, bajaron velas, para no perderlas, y buscamos una isla a fuerza de remos, y allí aguardamos lamentando nuestras heridas y de mal ánimo durante 2 días. Los lotófagos. Cuando la aurora de dedos rosados nos trajo el día tercero, izamos los mástiles y desplegamos las velas. Habríamos llegado pronto a Ítaca si no hubiera sido porque los vientos dañinos y la corriente de las olas nos desviaron y nos llevaron por 9 días hasta un promontorio libio. Allí llegamos a la extraña tierra de los lotófagos, que se alimentan con loto, un fruto de color del azafrán, que crece en abundantes racimos. Envié a algunos compañeros a conocer a los habitantes, quienes les dieron para comer muchos racimos dulces como la miel. Entonces, mis compañeros solo querían quedarse allí por el resto de sus días, pues el loto hace olvidar el recuerdo de la patria. Hube de llevarlos a la fuerza a los barcos, aunque mis amigos lloraban y se arrastraban, de nada les sirvió, los hice encadenar a los mástiles. Yo tenía un racimo de loto en mis manos, pero vencí la tentación de probarlo. Lo eché al mar y zarpamos. Fíjense, no sé ustedes, alguno de ustedes veía un dibujito que ahora no me sale el nombre y ya me va a salir. ¿Qué es todo de misterio? Siempre les suceden cosas así misteriosas. Son 2 hermanos que se van a la casa de Gravity Falls. Se van a la casa del tío, que es un degenerado, un vago total, un chantapufi. Bueno, la cuestión es que ellos en un momento van a un casino en el que, digamos, lo que se come hace exactamente lo mismo. Es una clara referencia a la Odisea. Entonces, a veces, por supuesto, el peligro está enmascarado en algo placentero. Y fíjense que Ulises, primero, de manera prudente, envía a otros para ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros desconocemos, esto para nuestra vida real, cuando desconocemos un ambiente, desconocemos una casa, desconocemos un club, cuando estamos en un lugar extraño, primero tenemos que mirar el comportamiento, tomarnos un tiempo para mirar el comportamiento y luego después, en función de lo que observamos, no de lo que nos dicen, en función de lo que observamos, tomamos decisiones. Fíjense que Ulises tiene un racimo, pero lo descarta. No dice, bueno, ahora que ya estoy en la nave me lo pruebo para experimentar. No, hay cosas que no se deben experimentar, porque no hay necesidad y porque son peligrosas. Entonces, ¿para qué uno va a experimentar con cosas que ya la evidencia indica que son peligrosas, ¿no? Él hasta ahí viene, dentro de todo, una de cal y una de arena, ¿no? Como líder es un líder, si bien tiene sus falencias, como aparte no lo podemos sacar de contexto, porque ellos tenían una cultura que estaba basada en las hazañas de un hombre, en la fuerza, en la astucia, en las hazañas, en la valentía, bueno, en el coraje, en lo temerario y todo eso, ¿no? Entonces, si bien ahora a nosotros nos parece una exageración dentro de un ámbito guerrero, bueno, era esperable, digamos, ciertas cosas, ciertos errores que él comete son esperables de esa cultura, de ese momento, de su idiosincrasia. Pero también es un líder prudente como este, ¿no? Él entiende muy bien, hasta acá después vamos a ver que se da como un permitido cuando lleguemos a las sirenas, pero hasta acá a lo que le representa peligro lo descarta, lo que él ve que somete a otros en realidad. Cuando él ve que otros son sometidos, él descarta eso. Y lo dejamos con un asterisco y un ganchito prendido para recuperarlo después. Un pop-up, dejamos un pop-up. Bueno, los cíclopes. Más tarde arribamos a una tierra sin ley, la tierra de los cíclopes, quienes, confiados en los dioses, no plantaban árboles ni labraban los campos, pues el trigo, la cebada y las vides les nacen sin cultivo de los campos, y Zeus les envía buenas lluvias.
No tienen ágoras donde reunirse, ni leyes, ni naves. Viven en cuevas dentro de las montañas y cada cual impera sobre sus hijos y mujeres sin meterse los unos con los otros. Frente al puerto donde viven los cíclopes, había otra isla, más pequeña. Hacia allí nos guiaron los dioses. Pudimos recorrerla en paz cazando cabras. Fácilmente conseguimos 9 cabras para cada una de las 12 naves. Comimos y bebimos vino, ya que aún no nos escaseaba, pues nos habíamos provisto de muchas ánforas llenas. Desde allí podíamos ver la tierra de los cíclopes y oíamos sus gritos salvajes y los balidos de las ovejas y de las cabras. Se puso el sol y dormimos en la oscuridad a la orilla del mar bajo las estrellas. En cuanto se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, llamé a mis compañeros y les ordené que me aguardasen, en tanto que yo iría con mi nave y los que venían en ella a ver qué tan violentos y salvajes eran los cíclopes. Atento con la estupidez acá de Ulises. Cruzamos el estrecho que nos separaba de la isla y con los pies en tierra elegí a 12 hombres para que me acompañaran al interior. Dejamos al resto al cuidado de la nave. Pronto vimos a un cíclope, un gigante que salía de una gruta rodeada de laureles y de una cerca de pinos, encinas y piedras. Dentro de la cerca y en la misma gruta había cabras y ovejas en cantidad. El cíclope era un monstruo, una montaña que se movía con su único ojo vigilante. Sin embargo, no dudamos en entrar en la gruta y en saludar, por si había alguien. Pero él se había marchado a apacentar otras ovejas y sin duda vivía solo. Dentro de la inmensa gruta, muchos establos separaban cabritos y corderos. Había estantes cargados de queso, en tanto que goteaba suero de las vasijas y tarros que usaba para ordeñar. Mis compañeros deseaban llevarse algunos quesos y animales y partir, pero fui yo esta vez el equivocado y quise quedarme. En realidad, quería probar si el cíclope nos brindaría los dones de la hospitalidad, lo cual es un craso error, porque si vos vas a una sociedad que no tiene ley, no podés argumentar en base a una ley, porque desconocen la ley. No se sabe si no la conocen o es que les importa 3 belines la ley, ¿no? Bueno. Encendimos fuego, comimos algunos quesos y aguardamos hasta que volvió con el ganado. No solo eso, sino que se adelantó a la aceptación de la ley nueva, a la posibilidad de la aceptación por parte del cíclope de esta nueva ley, la de la hospitalidad, sino que hizo uso porque él lo consideró un nivel de soberbia importantísimo. Encendimos fuego como hasta que volvió con el ganado. Traía leña seca para preparar su comida y la tiró al suelo con tal estrépito que nos sobresaltamos. Hizo entrar en la cueva a las ovejas para ordeñarlas y dejó fuera a los carneros. Entonces cerró la losa de la entrada, a la que no hubiesen podido mover 22 carros de 4 ruedas empujados por mulas. 1 hora habrá tardado en ordeñar las ovejas y cabras. Guardó parte de la leche en canastillos de mimbres, luego de hacerla cuajar, y otra parte vertió en vasos para la cena. Encendió el fuego con la leña seca y entonces nos vio. Su voz grave y su aspecto monstruoso a la luz del fuego eran aterradores. Nos preguntó quiénes éramos y le suplicamos hospitalidad, pero él respondió que haría con nosotros lo que le viniera en gana. Quiso saber dónde estaban las naves. Desconfiando de sus intenciones, le dije que se habían destrozado contra las rocas y que luego el viento se llevó los restos hacia el mar. Por toda respuesta, el cíclope echó mano a 2 compañeros, o sea, tomó 2 compañeros, y como si fueran cachorros, los arrojó al suelo con tanta violencia que sus cabezas se partieron. Acto seguido se puso a comerlos, no dejó intestinos, ni carne, ni huesos. Todo se comió de nuestros compañeros.
No ver espectáculo más horrible. El cíclope se bebió encima toda la leche de los vasos y se acostó repleto en la gruta sin temor a nosotros, que estábamos desesperados. Pensé en matarlos mientras dormía, pero jamás lograríamos empujar la piedra que tapaba la entrada. Así cavilé toda la noche, así pensó toda la noche, esperando a la aurora. Apenas llegó la hija de la mañana, el monstruo organizó a las hijitas con sus madres cabras y ovejas para que bebieran leche. Fíjense que el monstruo es capaz de cuidado, y no sé si la palabra es bondad, pero sí respeto hacia los animales, a quienes trata de una manera considerada, si se puede decir así, pero con los humanos es animalesco. O sea, es una fuerza animalesca, es una fuerza atávica que viene de lo más profundo de la naturaleza y de la realidad, pero de manera monstruosa. Pero sin embargo tiene esta capacidad de cuidarse, de cuidar a otros, en este caso animales, que le dan el sustento a él, ¿no? Tiene técnica, sabe hacer queso, preparar la leche, sabe hacer fuego, o sea, hay técnica. Y si nosotros pensamos, bueno, dentro de la historia de la humanidad, de lo que nosotros conocemos, ¿quiénes fueron civilizaciones o culturas que eran capaces de técnica, pero a la vez sumamente salvajes en sus acciones? Después me dicen en clase a quiénes les recuerda. A mí, a varias culturas. Bien pronto terminó esta tarea y sin decir nada, tomó del pellejo a 2 más de mis compañeros y cuando acabó de comerlos, abrió la pesada puerta y se fue con sus rebaños, tras cuidar de dejarnos encerrados. Para el cíclope ya no éramos más que su alimento. Tramé un siniestro plan a fin de escapar de él. Vi sobre el suelo un palo de olivo verde. Corté una estaca como de una brasa y se la di a mis compañeros para que la puliesen. Cuando estuve lisa, agucé, o sea, le sacó punta, uno de sus cabos y para endurecerla la puse en el fuego. Ordené a mis hombres que sortearan entre ellos a 4, a efectos de clavar la estaca en el ojo del cíclope en cuanto se durmiera. Me junté con los elegidos para animarlos. Por la tarde llegó el cíclope con su rebaño. Al escucharlo saqué la estaca del fuego y la oculté con el estiércol de las cabras. Nuevamente ordeñó a los animales, hizo mamar a los hijitos y cuando terminó la tarea, el terror se renovó en la gruta, pues tocaba la hora de cenar. Pobres mis compañeros, por más que mi plan saliera bien, 2 de ellos no podrían ya escapar de la terrible parca. El monstruo eligió a 2 y se holgó con la cena. Al verlo relajado me acerqué a él con una copa de vino negro y le hablé. «Toma, cíclope, bebe este vino que había pensado en dártelo como regalo antes de que te comieras a 6 de nosotros. ¿Cómo habremos de confiar en ti si te comportas de esta manera? Ningún hombre bajará de aquí en adelante a tu isla, pero acepta este vino para que compruebes qué bebida se guardaba en nuestros naufragados buques». Me miró con su ojo malévolo, como si fuera a saltar sobre mí y a despedazarme sin más. Aunque al fin estiró su brazo y bebió de la copa. Hizo un gesto de satisfacción y me dijo: «Dame más vino y yo te ofreceré ese don hospitalario que tanto reclamas». Volví a servirle 3 veces. Cuando los efectos del néctar envolvieron su mente, comenté con suavidad: «Voy a decirte cómo me llamo. Mi nombre es Nadie. Ahora, dame el presente de hospitalidad que me prometiste». Fíjense que él, ante la monstruosidad, primero se equivoca por soberbio. Pero luego, cuando está ante la monstruosidad, no sigue: «¿Quién te pensás que soy? ¿Que soy yo, Ulises? No sé, ¿quién sos vos para venir a hacerme esto?» No. Él ahí se achica, y para un griego que ya era un héroe reconocido en toda la Hélade, en todo el mundo griego, ningunearse era un acto muy grande. O sea, para nosotros decir, bueno, yo
a mí autodenominarme, o sea, llamarme a mí misma nadie, es la nada misma porque no me conoce nadie. Más que ustedes, mis amigos y mi familia. Y punto, fin. Entonces no es un acto supremo de humildad. En cambio ahí fue un acto muy astuto y muy humilde. Reconocer que él se había equivocado ante la monstruosidad. Había pedido ley en un mundo sin ley, lo cual es una estupidez garrafal. Y entonces se achicaba, ¿no? 1000 ejemplos del mundo real se nos pueden ocurrir. En clase me comentan en qué situaciones se le ocurre a ustedes que viéndose ante un peligro tal, un cíclope, ustedes pueden achicarse y volverse humildes hasta hacerse invisibles, digamos, hasta que su figura no llame la atención. Pero Ulises tiene un plan más. Ya lo vamos a ver ahora, miren. Ahora dame el presente de hospitalidad que me prometiste. Enseguida me respondió con crueldad. Nadie, a ti te comeré último. Ese es mi regalo hospitalario. Se tiró de espaldas y algunas cabras se asustaron por el temblor del piso. Quedó dormido aunque eructaba y le salían de la boca... ¡Ugh! Ay, chicos, me dio arcada. Pedazos de carne. Apurado tomé la estaca. La puse otra vez al fuego y animé a mis compañeros para que el espanto no los paralizara. A pesar de ser verde, la estaca ya estaba a punto de arder. Entonces la tomé. Pasé la estaca a mis compañeros, quienes la clavaron en el ojo del cíclope. Me colgué de ella para hacerla girar como un barreno. Mientras la sangre brotaba... Ay, esto se puso gore, chicos. Mientras la sangre brotaba alrededor del palo ardiente. El vapor quemó los párpados y cejas del cíclope. La pupila ardía y sus raíces crepitaban. Entonces el monstruo comenzó a dar gemidos de dolor y nos alejamos cuanto pudimos. Bueno, tenía una reacción un tanto tardía el monstruo, ¿no? El cíclope se arrancó la estaca y con ella parte de su órbita. O sea, se arrancó la estaca y parte de la órbita. Y la arrojó lejos. Otros cíclopes se acercaron a la cueva para reprocharle desde afuera sus gemidos. Polifemo, ¿por qué haces tanto ruido? No nos dejas descansar. Polifemo les respondió, amigos, me he quedado ciego y nadie tiene la culpa. Y ellos le contestaron, pues si nadie tiene la culpa, Zeus te ha enviado alguna fiebre delirante. Ruega a tu padre, el soberano Poseidón, tutor de los mares, que te cure. Mas deja de gritar. Dicho esto, se fueron a seguir durmiendo mientras yo me reía de cómo mi ingenio los había engañado. Ya Ulises volvió a ser Ulises, digamos. Sufriendo por sus dolores, el cíclope avanzó a tientas y corrió el peñasco de la entrada, y allí se sentó, estirando su mano para ver si pretendíamos salir. Claro que no fui tan tonto. Vi unos carneros gordos de mucha lana y los até de a 3 con muchos mimbres. A lo largo de las vejigas de ellos iba uno de mis compañeros, así nos quedamos bajo los carneros, hasta que despertó la aurora de los dedos rosados y los carneros salieron a pacer. El cíclope les palpaba el lomo y los dejaba salir. Como yo no pude atarme, elegí un carnero enorme, el conductor del rebaño, y me coloqué bajo su vientre, aferrándome a la lana con manos y pies. De ese modo también escapé. Cuando subimos a las naves, y estando lejos, pero no tanto para que no pudiera oír mis gritos, no pude evitar expresar mi odio al cíclope por los muertos, así que le grité, miren el error que cometí, porque ya vamos a ver por qué. Cíclope, que te llaman Polifemo y te dices, hijo de Poseidón. Devoraste a tus huéspedes en tu propia morada, por eso Zeus te ha castigado. Entonces, decirle a alguien que no era hijo de quien decía que era, y encima que no era hijo de Zeus, era una afrenta gravísima, ¿no? La bestia arrancó la cumbre de una montaña y la arrojó hacia mi barco. Poco faltó para que nos hundiera. Mis compañeros querían hacerme callar, pero yo no podía. Se había desatado la furia ególatra. Si algún mortal te pregunta, diles que no te cegó nadie, sino Ulises, el ingenioso, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. Y así Polifemo
supo que el nombre de quién era el que lo había cegado. Perdón, yo dije antes hijo de Zeus, no, hijo de Poseidón. Y los cíclopes eran hijos de Poseidón. Entonces acá el imbécil de Ulises lo que hace es, aparte de que ya destruyó Troya, una ciudad cuyo dios protector, uno de sus dioses protectores era Poseidón, ahora va y le hace semejante daño a uno de los hijos de Poseidón. La misma persona, o sea, chao, punto final, sonaste Ulises. Esto es personal entre Poseidón y vos. Si algún mortal te pregunta, diles que no te cegó nadie, sino Ulises, el ingenioso, el ingenioso, ay no, yo lo sopapearía. El hijo de Laertes que tiene su casa en Ítaca. El monstruo gritó algo acerca de un adivino que le había pronosticado este desastre y me ofreció regresar para demostrarme su hospitalidad, si algún dios quizá le devolviera la vista. Le grité que ningún dios podría curarle el ojo. Furioso, Polifemo oró a Poseidón. Poseidón, tutor de los mares, si en verdad soy tu hijo, concédeme que Ulises no vuelva nunca a su palacio. Si acaso le está destinado a volver, que lo haga tarde, en nave ajena, después de perder a todos sus compañeros y que haya muchos problemas en su morada. O sea que Polifemo, en esta invocación que le hace a Poseidón, nos da cuenta de que él entiende muy bien cómo funciona la sociedad, entiende muy bien qué cosas importan, entiende muy bien cuáles son las reglas y no le importan. O sea, es de una inocencia garrafal pensar que porque existen leyes las personas las van a acatar, porque ¿qué te obliga a vos a obedecer una ley? Una buena pregunta, ¿no? Así rogó el cíclope para que Poseidón lo escuchara. Nos arrojó un peñasco aún más grande que el anterior, pero cayó detrás del barco y formó una gran ola que nos impulsó a la isla de enfrente, donde nos esperaban las otras naves y nuestros compañeros, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Nos repartimos las cabras, ovejas y carneros que habíamos robado al cíclope, de modo que ninguno se quedara sin su parte. Sacrificamos un carnero en honor de Zeus, el que junta las nubes, pero el dios ya estaba pensando en cómo conceder a su hermano Poseidón la destrucción de mis naves y la muerte de mis compañeros. Todo el día, hasta que se puso el sol, estuvimos sentados comiendo carne y tomando vinacho, y luego nos acostamos en la orilla del mar, en la isla, frente a los cíclopes, que no sabían nada de barcos ni de navegaciones y no tenían cómo acercarse, o sea, los gozaron. Escuchábamos sus gritos de furia como truenos cuyos rayos ya no podían alcanzarnos. Por el momento estábamos a salvo. Más tarde conocimos a otros gigantes más preparados. El resultado fue 1000 veces peor para nosotros, como si algún dios fuera perfeccionando sus planes maléficos contra nosotros. Apenas despuntó la aurora de rosados dedos, partimos con el corazón triste por nuestros compañeros muertos, pero muy gustosos de seguir vivos. Fin del canto 9.